el avance espiritual. El avance espiritual que todos los hijos deseamos. Para poder avanzar se necesita fe. Y la fe es una forma de ver este mundo, no como todo el mundo lo ve materialmente, sino que verlo con ojos espirituales. Y para eso se necesita tener palabra de Dios en la mente y en el corazón, porque eso es lo que llena nuestra alma, para tener esa fe viva, esa fe que refleja la gloria de Dios en todo momento y en todo lugar. Vamos a orar, hermanos, vamos a hablar de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel, y de la fe viva, de esa fe que hace que lo que no es se vea como que ya fuere. Señor Dios Todopoderoso, le damos inmensa gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Un tiempo, Señor, donde recogemos nuestro corazón y lo ponemos a tono con el Santo Espíritu, Señor. Gracias porque hemos hecho un alto y estamos abriendo el Shabbat, que son 24 horas de poder, las que Dios eligió, el tiempo santo que Dios decidió santificarlo. Él quiso santificar un día dentro de los 7 días de la semana, y ese día Dios dijo que iba a ser santo y se llama Shabbat. Y convocó a su pueblo santo para una reunión santa, para que los santos del Señor se llenen de las virtudes que están preparadas, los dones y las arras del Espíritu son para nosotros, para la novia del Cordero. Gracias, Señor, porque a usted sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice amén. Hermanos, qué alegría, qué emoción es estar de nuevo esperando pues que ustedes escuchen este mensaje que trae una gran reflexión, porque viene exactamente de la palabra de Dios. Qué mejor, hermanos, consejo, qué mejor línea de moral, qué mejor camino que el camino de la palabra de Dios. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Números, en el capítulo 13, donde aquí estamos en un episodio de un pueblo que decidió, sus líderes, solicitarle a Moisés ir a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios la llamó hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Y esa hermosa provincia es el monte de Sión y la tierra de Israel, a los lados del monte Hermón hasta el Mar Rojo, al final de este mapa hermoso. Luego al este, el cruce el Jordán, que es el lindero, digamos el límite, y las alturas de Golán, pues entre el Líbano y Siria, y al oeste, al lado del mar Mediterráneo. Hermanos, es una tierra hermosísima que he tenido la dicha de visitarla 21 veces por misericordia de Dios. Me siento tan amada por el Señor por haberme dado estos regalos uno tras otro, y yo espero hacer la 22 peregrinación con ese grupo que ya está listo, ya está esperando el banderillazo de salida para ir a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, hermanos, vamos a abrir la escritura en Números 13 y vamos a entresacar algunos versículos porque el episodio yo se los voy a narrar, pero quiero que veamos algo del enfoque que Dios quiere en esta hora darnos una gran reflexión de fe. Y dice así, Números 13, y habló Jehová a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Luego Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme la palabra de Jehová, y todos aquellos varones que eran príncipes de los hijos de Israel
Estos son los nombres. Y aquí menciona, hermanos, pues los nombres, quiénes fueron de cada príncipe. Y nosotros sabemos que aquí hay 2 personas que fueron las valientes, las que vieron con ojos de fe, que es de la tribu de Judá, es Caleb, hijo de Jefone. Y el otro es de la tribu de Efraín, que es Oseas, hijo de Nun. Hermanos, Oseas es Josué. Oseas es Josué, que se le cambió su nombre Josué, que podríamos decir que ese es un derivado de Yeshua, porque Yeshua es el Salvador. Él es el Salvador o salvación. En cambio, Josué, que se llamaba Oseas, es Dios es el que salva, ¿verdad? Entonces el otro es el que lleva la salvación en su ser, Yeshua. Pero Josué es Jehová es mi Salvador o Dios Hashem, ¿verdad? Es el que salva. Entonces, hermanos, aquí tenemos un episodio que terminó con una gran tristeza, con una gran derrota de 40 años de experimentar ese decreto de Dios, porque aquí todavía no sabían ellos que iban a caminar, a peregrinar 40 años, no sabían, sino que ellos veían tan cerca la esperanza de poseer la tierra que decidieron pedirle a Moisés que querían explorar la tierra, ir a dar un viaje exploratorio. Y es así como Moisés le pregunta a Dios si esto era bueno. Entonces, cuando vio Dios la insistencia de ese pueblo, que no iba a haber forma de contenerlo, ¿verdad? Vio sus corazones, que lo que querían era palpar, ir a tocar la tierra, ir a traer frutos de esa tierra para decirle al resto del pueblo que sí era verdad lo que Dios había prometido. Miren, que caemos en tentación, hermano. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer eso mismo? Es bien humano y razonable decir, no, yo quiero ir a ver si de veras eso es lo que Dios me ha prometido. Yo quiero saber si de veras eso es lo que Dios quiere para mí. No estamos descansando en Él, no estamos reposando en Él. Quiere decir que tenemos nosotros unos quiebres espirituales de duda. Y es por eso que queremos probar a ver si es cierto. Esto es lo que le pasaba al pueblo. Entonces, no eran hermanos del montón el que decidió ir a ver la tierra prometida, sino que eran príncipes, los Nesiín, los principales de cada tribu. ¿Y cuántas tribus son? 12. 12 tribus, ¿verdad? No fueron los levitas, porque ellos estaban consagrados y apartados para la adoración, para el servicio de Dios, sino que fueron el resto de las tribus. Pero aquí habían 2 de esos 12 hermanos. Salvaron la nave, salvaron la embarcación, 2 que sí tenían la fe viva, 2 que sí iban con ojos de la fe, 2 que sí iban anhelando ver lo que Dios les prometió que iban a tener en esa tierra, leche y miel, y que iban a poseerla. Entonces, hermanos, aquí tenemos que los líderes verdaderos de todo este conjunto de hombres eran 2, Josué y Caleb. Josué, ¿verdad?, tenía un espíritu que era un liderazgo ya puesto por el Señor, un comisionamiento como guerrero, como luchador, como vencedor, ya estaba ungido, porque acuérdense que después de Moisés, Josué toma el mando para tomar la tierra y repartir la tierra. Fue Josué, porque Moisés ya no alcanzó a hacer esto. Entonces, hermanos,
la confrontación que muchas veces tenemos de pensamientos o de personas que nos hacen muchas veces tener fracturas de la fe, pues ahora descubramos, hermanos, qué es lo que realmente a nosotros nos interesa: oír a personas que dudan de la fe o oír la palabra de Dios, la voz de Dios, las promesas de Dios que nos hace creer, pero confiadamente, porque la fe es creer en la palabra de Dios, y no solo creer, sino que confiar, esperar con confianza, como un niño, ¿verdad? Como un niño sin malicia, como un niño con una candidez y una sencillez tan absoluta que hace que Dios dé aquel regalo, oiga aquella petición, al ver esa fe viva, esa fe, podríamos decir, fe ciega, porque no vamos a ver lo que todo el mundo ve, sino que vamos a ver lo que Dios puede hacer y lo hará al ver el corazón dispuesto a creer y a confiar. Entonces, la vida nos presenta circunstancias muy difíciles, hermano, y quizás razonablemente ellos pudieron decir: no, hombre, si esto no lo vamos a poder alcanzar, como poniendo en duda el poder de Dios, poniendo en duda la promesa de Dios. Entonces se ofende a Dios. Dice que el que le busca, mire que lo busque con fe, porque si no es tomado como un incrédulo, como un pagano. Entonces, hermanos, tenemos que buscarlo con una fe viva, tan fuerte que no debemos de ni siquiera imaginarnos razonar. La razón es un obstáculo para creer, hermanos, porque si vemos, si palpamos y decimos: no, va a ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible, como le dijo el ángel Gabriel a Miriam, la madre del Señor, cuando se presentó y le dio la proclama que ella iba a ser la madre del Salvador del mundo. Entonces aquí vemos en el 13:17, dice: puso Moisés el nombre Josué a Oseaba, hijo de Nun, y lo envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, y cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Entonces, Moisés le da los lineamientos, la hoja de ruta. Primero le dice que observe la tierra, ¿verdad? Y observe al pueblo, si es mucho o es poco, la tierra si es fértil, y también que vea si las ciudades son amuralladas y si hay casas o son campamentos. Y entonces, hermanos, esa es la hoja de ruta, ¿verdad? El terreno, pues ellos vieron todo esto. Entraron por el valle por el desierto del Negev, porque no es valle, no que es desierto del Negev, pero llegaron a una zona de oasis que es Escol, el arroyo de Escol, y ahí cortaron un racimo de uvas, lo cual trajeron de 2 en un palo, y granadas y higos, y llamó aquel lugar Escol, porque el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel era tan grande que no podía ser cargado por una sola persona, sino que colocado en un palo, que ese es el símbolo del turismo en Israel. Josué y Caleb cargando un racimo de uvas. Entonces, hermanos, aquí vemos que a los 40 días y 40 noches retornaron los 12 príncipes con frutos, pero también retornaron con reportes, de los cuales, hermanos, 10 de ellos eran reportes que dieron al inicio verdad, porque contaron lo que la tierra era y llegaron diciendo así.
Entonces, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Estamos en el 26, 13, 26. Y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Y Amalec, que habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos, aquí vemos un contraste, ¿verdad? La capacidad de que la fe vence. La fe nos lleva al éxito. La fe nos lleva a la victoria. La fe nos lleva a ser un puente directo con Dios. La fe nos lleva a edificar nuestra vida y los que nos rodean. Entonces, el podremos, nosotros pondremos más que ellos, es un verbo que aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, que es Yacol. Y es tener la habilidad, hermanos, la capacidad de ser un valiente, un vencedor, como un soldado, como un general, ¿verdad? Entonces, este verbo podremos, nosotros podremos, pues es el verbo que usted y yo debemos de vivir diariamente, porque ese es el que envuelve la fe. Ese es el verbo que nosotros debemos de practicar al día, porque vamos a decir: todo lo puedo en Cristo, el mismo verbo, Yacol, que nos fortalece, ¿verdad? Entonces, hermanos, diga el débil, fuerte soy. Ese es el podremos. Hay un grito de batalla en el ejército de Israel que es Hasak, Benit Hasek. Sean fuertes y se van a poder sobreponer. Es el Yacol, ¿verdad? Entonces, ese es el que nosotros debemos tener la convicción, hermano, y no pensar como razonablemente un ser humano sin fe, como un materialista, sino que ver con los ojos espirituales. Fíjense que ese día de reporte es el día 9 de Av. Es ahora un ayuno. Eso lo podemos encontrar en el libro de Zacarías. Zacarías 8, 19. Imagínense este hilván profético de esta memoria del quinto mes, que es el día 9. Av es el quinto mes. Entonces, Tisha B'Av se dice en hebreo. Tisha es 9 de Av. ¿Qué sucedió, hermanos, en esta fecha? ¿Y qué es lo que nos dice el profeta Zacarías en el capítulo 8, versículo 19? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes. Este es el ayuno, hermanos. Mire qué linda la relación profética que Dios describe, porque si bien es cierto, hermanos, que este día fue un día de desastres y todo el pueblo pegaba gritos, todo el pueblo lloraba por el reporte, todo el pueblo estaba totalmente decepcionado de ver que no iban a poder ellos conquistar la tierra, porque decían que habían gigantes, que habían pantanos, que iban a ser ellos vistos como langostas, que la tierra se los iba a tragar. Todo eso describe el reporte de los 10, turistas, de los 10 que fueron a hacer una investigación como un periodista investigativo, ¿verdad?
porque no iban a guerrear, no iban a pelear. El espía sí va dispuesto a morir y a pelear si es posible, a traer un informe, y va con riesgo de vida. Estos iban digamos, a hacer el turismo, a ver cómo eran los árboles, cómo eran los cultivos, cómo eran los frutos, cómo era la tierra, cómo eran los hombres que habitaban, cómo eran las mujeres, cómo eran los niños, cómo eran las casas, cómo eran, si habían murallas, si no habían murallas, si la tierra era fértil, si no era fértil. Estos iban a turistear, ¿verdad? Sí, que digan los dos espías, hermanos, son los que fueron mandados a Jericó para ver si se tomaban Jericó, y que estuvieron en el ático de Rahab, que era en el hebreo dicen que era mesonera, una mujer, porque vivía con su familia, que hospedaba extranjeros. A nosotros se nos traduce como una prostituta, ¿verdad? Pero bien, hermanos, la cosa es que estos eran alguien que iban a traer un informe, iban a trabajar para ver qué era lo que ellos ponían en el informe. Era un trabajo, digamos, de grupo, que todo el grupo iba a aportar algo, iban a traer un resumen ante Moisés y ante todo el pueblo de Israel. ¿El qué día fue? El día 9, ¿de qué mes? El quinto mes, que se conoce como el 9 de Ab. Ahora, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue una gran sentencia, hermano, porque Dios se irritó tanto de reporte malvado, de reporte sin fe, de reporte materialista, de reporte desalentador, de reporte negativo, como le quiera llamar usted, hermano. Fue el reporte horrible, porque dudaron del poder de Dios, dudaron de la promesa de Dios, dudaron de la palabra de Dios, dudaron de Moisés. Entonces en Números 14 vemos la sentencia de Dios. Pero esto se debe a que Dios mandó una plaga y mató de un solo a los 10 espías malvados. También iba a destruir a todo Israel menos a Josué y Caleb. Pero Moisés le rogó, le suplicó que no lo hiciera. Y aquí lo tenemos en Números 14. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, que perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Fíjense, hermanos, que a raíz de esta rogativa se estudian los 13 atributos del corazón de Dios, de la nobleza de Dios, del carácter de Dios, de la misericordia de Dios. A raíz de esta, fíjense cómo puede Dios sacar una vertiente de agua limpia en medio de agua que ha sido sucia, que ha sido ensuciada con ese reporte tan horrible. Entonces solo Josué fue que le dijo al pueblo que se callara, que ellos sí, Josué y Caleb fueron los que se pararon valientemente. Yo me los imagino, hermanos, ellos en una como colina, hablándole a todo el pueblo, porque tenían que subirse en algo para escuchar los reportes de los 12 turistas, de los 12 hombres que fueron a reconocer. Y después de oír los reportes malvados, ellos le dijeron, cállense, porque nosotros sí traemos el reporte espiritual. Nosotros sí hemos visto la tierra con los ojos del Espíritu. Nosotros sí creemos en el poder de Dios. Esos gigantes, ay, eso es pan comido. Estos son nada, son como unos animalitos que de ya los vamos a deshacer con las sandalias de nuestros pies.
Y hermanos, así es como Dios, por estos dos, por Moisés, por Aarón, salva a ese pueblo. Y Moisés hace una declaración, un ruego tan maravilloso y Dios acepta ese ruego, esa súplica, que son los 13 atributos de misericordia de Dios. Entonces en el 21 dice, mas tan ciertamente como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra, la cual juré a sus padres, ninguno de ellos que me han irritado la verá, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo que habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Hermanos, ese día, hermanos, que Dios sentenció a los rebeldes y como les digo, los mató, pues ya estos rebeldes ya no existieron más, murieron en el desierto, y todos los que lloraron, la vieja generación también y fue muriendo poco a poco, pues en el desierto, tal cual es el decreto de que todos vamos a morir. Entonces, y dice así, vean la sentencia, dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En el desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Puso la edad. Los de 19 para abajo, ¿verdad? Ahí estos no iban a morir, pero los de 20 para arriba sí iban a morir en el desierto. El 14:30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a José, hijo de Nun. El 14:31. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían como presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros desprezasteis. 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en el desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hermanos, esa fue la sentencia de Dios, y les decía que el decreto del ayuno que Israel hace está vivo. Pero el ayuno, hermanos, tiene ahora una gratitud, una promesa y una esperanza. Y les decía en Zacarías 8:19. Fíjense bien, se los voy a volver a leer para que cerremos el círculo de que aquí se portaron mal. Esta fue la sentencia, porque dice que a nadie, que Él va a perdonar, dice, pero que a nadie va a tener por inocente cuando haga pecado. Que lo perdona, sí, nos perdona, pero no nos va a tener por inocente. O sea que somos perdonados porque hemos pecado, no porque somos inocentes. O sea que el castigo del pecado siempre va a venir sobre nosotros, mis amados. No es que Él nos va a perdonar y no vamos a dejar de recibir
la vara del Señor, claro, la necesitamos, porque así es como Él corrige y purifica nuestras almas. Y dice así, fíjese bien, que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová el que ha dicho, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, exactamente el 9 de Ab. Ab es el 5º mes y el día 9. Mire, dice, el ayuno del 7º y del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Hermanos, qué maravilloso termina Dios dándole a Israel el castigo, pero también le da la promesa de redención, la promesa de que la paz y la verdad la busquemos, que es Cristo. Él es el príncipe de paz, Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo en Él podemos encontrar consuelo. Bueno, entonces, hermanos, esta es las frases que debemos de recordar. Fíjense bien, podemos. El verbo que les decía, nosotros podremos. El poder lo tiene Dios, hermanos. Y ese poder es el que nosotros debemos de abrazar, no el de poder que nosotros en nuestras fuerzas. Diga el débil, somos débiles, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí podemos ver cómo se conjuga la fe en la esperanza y en el poder de Cristo. Él es el poderoso, Él es el que nos defiende, Él es el que nos hace prosperar, siempre y cuando, requisito, mis hermanos, para ser prósperos tenemos que ser obedientes, porque la verdadera prosperidad viene por obedecer. Mire cómo Dios prosperó a Josué y a Caleb, y mire cómo quedaron todos los de 20 años para arriba, ¿verdad? Quedaron en el desierto peregrinando 40 años. Por los 40 días, un día, pues significaba en este momento de la proclama del decreto del castigo, fueron 40 años. 40 años donde Él no se separó de ellos. Vamos a hacer las aplicaciones con Jesucristo. Fíjense de que Josué entró 2 veces a la Tierra Santa. La primera vez como explorador, en esta vez, el 9 de Ab. Y la segunda vez como guerrero, como el que tomó la tierra y la repartió en las 12 tribus. Jesús vino la primera vez, hermanos. Vino y caminó 33 años, ¿verdad? Aquel caminó 40 días en la tierra, Josué. Jesús caminó poco tiempo. Y regresará como el león de la tribu de Judá a combatir y a destruir a los enemigos de su pueblo Israel. A esos gigantes, a esos tribus que odian a Israel, todas esas naciones y pueblos que lo maldicen, decreto tienen en el libro de Apocalipsis que van a ser destruidos por el fuego que sale de los ojos del Señor, porque es luz. Ese fuego es la luz que va a quemar a todas estas personas, que es el juicio de Dios, no lo digo yo, lo dice la Escritura, y la espada que sale de su boca. Y de sus manos también van a salir rayos de fuego que va a hacer consumir a millones de personas en un solo momento. Entonces, así también el Señor retorna, hermano, y amemos su retorno y amemos la Tierra Santa. Bendigamos esa hermosa provincia, bendigamos al pueblo de Israel, bendigamos al gobierno de Israel, bendigamos su ejército, bendigamos sus cultivos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia así lo pide. Hermanos, yo lo he aprendido, esto es aprendido. No se nace con esto, se nace quizás con un pensamiento contrario. Pero la Biblia me enseñó cómo era la hoja de ruta para poder tener bendición. La bendición yo la debo de procurar por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, buscaré su bien. Así es que es bien sencillo todo esto, hermanos. Es bien sencillo. No podemos
decir yo no lo entendía, yo no lo sabía, yo no creí que esto fuera así. Pues hermanos, creámoslo y proclamemos esa esperanza gloriosa que un día Dios va a juzgar a vivos y a muertos, y Dios va a juzgar conforme sus decretos, Dios va a juzgar conforme su ley, conforme su palabra. No lo va a hacer conforme a nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestros criterios, que son todos equivocados. El único pensamiento correcto, el único criterio perfecto, ese es el de Jesucristo. Él es el Dios Todopoderoso, Él es el que puso juicio aún a su pueblo, lo sentenció 40 años, lo sentenció en un desierto que no era nada de bonito. Mire cómo dice el Salmo 106, 24, 27. Mire cómo le dedica este salmo a esa generación. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Hashem. Por tanto, le juró batirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Hermanos, revirtamos esto. Revirtámoslo, por favor. No podemos más que pedirle a Dios misericordia por todos y cada uno de los malos pensamientos, los malos sentimientos y las malas intenciones y lo que hemos omitido de lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que proclamemos, que pensemos, que bendigamos, y no lo hemos hecho. Así que vamos a bendecir al pueblo de Israel, vamos a bendecir al Salvador y al resto de naciones, porque Dios así lo quiere. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. ¿Hemos hablado de un pueblo rebelde? Sí. ¿Hemos hablado de un pueblo que ofendió a Dios? Sí. ¿Hemos hablado de que Dios los castigó? Sí. Pero hemos hablado de la misericordia de Dios, de que Dios retorna a vengarse contra todos los que odian a su pueblo. Y hermanos, eso es escritural. Eso hay la hermana que solo hablando de Israel. No, yo no hablo solo de Israel, hermanos. Mi corazón está para todas las etnias de la tierra, porque Dios tiene el corazón que palpita por todos los pueblos de la tierra, comenzando por Israel y por hasta el más pequeñita etnia que Dios ha creado, porque son creación, son imagen y semejanza de Dios, son seres humanos que tenemos que amar y bendecir. Amén. Señor, le damos gracias por este tiempo tan maravilloso, tiempo de palabra, de conocer, Señor, que usted es un juez justo, un juez soberano, un juez que emite decretos, que emite castigos, porque no tiene al pecador por inocente. Sí lo perdona, pero es un pecador arrepentido y perdonado. Siempre somos pecadores, arrepentidos y perdonados. Señor, permítenos vestirnos con el vestido de santidad, que de la única manera que se consigue es tener fe viva para vivir los mandamientos, fe viva para amar la palabra, fe viva para tenerlo, la palabra como el escudo, como la coraza, como la espada, como el cinto de la verdad y como el yelmo de la salvación. Fe viva para caminar con las sandalias del Evangelio de la paz, y fe viva para proclamar que Cristo viene pronto a recoger a su novia sin mancha y sin arruga, la novia que tenga el pensamiento como el pensamiento de Jesucristo, que es el judío de judíos, que nació en Belén, Éfrata, y que tiene también nacionalidad israelí, y que sus parientes, sabemos todos, que son los judíos, los israelitas, los hebreos. Gracias, Señor, porque ellos son su pueblo, y ahora nosotros, las naciones, que creemos en sus promesas, que lo confesamos diariamente, que nos arrepentimos y lo buscamos de corazón, también llegamos por misericordia, ser un injerto en el buen olivo que es Israel. Gracias, mi Señor, mi Dios, por estas maravillosas proclamas
de gratitud y de misericordia, porque Josué y Caleb, hijo de Jefón, y José, hijo de Nun, fueron los que se agradó a usted y los únicos dos que entraron a la tierra de toda esa generación perversa y murmuradora y malvada. En el nombre santo y único de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los esperamos el día de mañana en la clase del Instituto Bíblico. Estudiemos la palabra, hermanos. Miren cómo está este mundo. Miren las señales de los cielos, las señales de terremoto, amenazas de tsunamis, amenazas de desbordamiento de mares, de casquetes polares, de capa de ozono rota, por la misma maldad que tenemos de no cuidar el nidito que Dios nos dio que administráramos. El Señor viene pronto. ¿Estás listo, hermano, para ser levantado en arrebato glorioso? Y si no, pues todavía es tiempo para comenzar de nuevo con Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos.